Como habíamos anunciado, este libro es de coautoría del profesor de Filosofía Jurídica de Manuel Atienza Rodríguez. Manuel Atienza Rodríguez es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, España. Entre las principales o aspectos relevantes que podemos anotar de este profesor en estos años tiene un bastante aporte en el desarrollo de la maestría en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante. Muchos profesionales de América Latina están concurriendo a este máster. El profesor Manuel Atienza Rodríguez nació en Oviedo, España, licenciado en Derecho en la Universidad de Oviedo y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus diversas publicaciones podemos destacar los vinculados a teoría del derecho, filosofía del derecho y argumentación jurídica. Por ejemplo, yo había encontrado uno de sus libros, El sentido del derecho. Y quiero destacar su tesis doctoral sobre filosofía en la Argentina. Entonces está vinculado a los estudios de filosofía jurídica de Argentina de los años en que realizó esta tesis. Y el otro autor es el estimado profesor Juan Antonio García Amado, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de León, España. Licenciado en Derecho y doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo. Entonces podemos decir que ambos conocen Oviedo, ambos parten de Oviedo, se conocen. Entre sus distintas publicaciones también se pueden destacar varios trabajos en temas también de teoría del derecho, filosofía jurídica y argumentación jurídica. Revisando yo encontré su tesis doctoral, está referido a la tópica, está publicado en Palestra en Perú, y muchos de los libros tanto del profesor Atienza como del profesor García Antonio Amado están siendo publicados en la editorial Palestra Perú. Luego hubiese sido interesante la presencia del profesor Manuel Atienza. Estaba previsto su visita. Los últimos días nos comunicaron por problemas enteramente personales. Se disculpó de estar presente en este primer Congreso de Derecho Procesal Constitucional. Sin embargo, hay un compromiso más de carácter de amistad. Más adelante seguramente nos visitará el profesor Atienza. Me dijo que no había venido nunca a Bolivia. Él está ansioso de conocer Bolivia. Lo que puedo destacar es el profesor Atienza. Por lo menos a mí me costó entender más o menos en qué concepción del derecho caminaba, cómo estaba abrazando en términos de su trabajo de teoría del derecho. Muchas veces conversando puedes resumir, en vez de leer varios libros, una conversación es suficiente. Manuel Atienza hasta ahora es claro, por la exposición en sus libros, conferencias, se considera como pospositivista. Un pospositivista vinculando a tema de objetivismo moral. Esto anda mucho para discutir. En tanto que el profesor Juan Antonio García Amado, esta mañana han escuchado, camina por la concepción del derecho del positivismo. Entiendo yo también de algunas de sus conferencias, no está hablando del positivismo así, a lo mejor como empieza con Hart, en la discusión de Dworkin, Joseph Ras y los otros autores, sino está caminando en el positivismo de este siglo. Ponemos ahí entre comillas de la actualidad. Entonces hay estas dos corrientes. En estas dos corrientes en esta publicación
hay este debate sobre la ponderación. En los últimos años surgen estos debates y llegan a América Latina algunos temas, como el tema de la interpretación. Se debaten, se desarrollan cursos, eventos. Otro de los temas que llega es el tema de la argumentación jurídica, y ahí aparece la ponderación. Ahora llega otros vientos, por ejemplo, el tema de la discusión del razonamiento probatorio. El razonamiento probatorio más o menos aparece hoy en la Universidad de Girona, así como en Alicante. En Alicante se va desarrollando esta maestría de argumentación jurídica. Entonces, en el entorno de argumentación jurídica van surgiendo estos debates de teoría del derecho. Lo que se conoce más en esta parte es que a raíz, por ejemplo, de esta discusión de argumentación jurídica, se van reuniendo muchos profesores, Europa, españoles, norteamericanos, en una idea de intercambiar los debates. En este libro, lo que llama la atención, seguramente esto será entregado a cada uno de los participantes que están presentes. A lo mejor si dice la norma, los que no están presentes, no sé si se va a entregar, no sé cómo dice la norma. Dice que no, entonces hay problemas. Seguramente muchos impugnarán ante la corte. No sé si esta norma es convencional o inconvencional, constitucional o constitucional. Eso va para los procesalistas que estamos discutiendo estos días. Primero, Manuel Atienza escribe a vuelta con la ponderación. Responde sobre ponderación debatiendo con Manuel Atienza, el profesor García Antonio Amado. Nuevamente hay una respuesta en carta sobre la ponderación del profesor Manuel Atienza. A su vez, respuesta a la epístola de Manuel Atienza el profesor Juan Antonio García Amado. Esta respuesta a su vez es otra vez contestación a la carta de Juan Antonio García Amado por parte de Manuel Atienza. Entonces, como verán ustedes, aunque ellos admiten, generan más o menos una especie de un boxeo jurídico. A lo mejor este boxeo jurídico no es con fuerzas físicas, sino se trata de un boxeo jurídico de debate en torno a la ponderación. Yo lo dejo por aquí, ya no hay tiempo, hay que agilizar. Si no, ahí aparece el principio de celeridad y nos complica. La ponderación, la palabra ponderación es, por ejemplo, hay un pequeño trabajo que viene de Norteamérica, Aleinikov, sola sobre ponderación, ¿no? Y más o menos viene otra corriente de Europa. En América Latina aparece la tesis doctoral de Carlos Bernal Pulido, una tesis doctoral, los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad. Ahora hay un libro que me interesa bastante, por ahí hemos conseguido un tal Barak, el principio de proporcionalidad. Me parece que es un trabajo fantástico, no lo conocía hasta hace tiempo. Pueden ser muy bien estudiados conjuntamente con el libro de Carlos Bernal Pulido de los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad. Muchas veces la ponderación se discute separado, pero sin embargo se trata, revisando estos libros, del principio de proporcionalidad. Y ese principio de proporcionalidad está subdividida en 3 subprincipios. Uno de ellos es el subprincipio de adecuación. Hay en varios textos de Robert Alexy, los que están interpretados. El otro, segundo, subprincipio de necesidad. Y el último sería el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. Y esto sería la ponderación. Entonces, cuando se habla separado, como si la ponderación incluso equivaldría a principio de proporcionalidad. En otras palabras, estamos hablando del principio de proporcionalidad bajo estas obras que se ha citado. El tema es que la ponderación ha generado debate como método esta mañana, como nos indicaban, como una técnica de interpretación o como un instrumento.
Entonces, si uno trabaja en una sentencia concreta, se debía por lo menos trabajar en este esquema. Yo más o menos hace unos años atrás, yo quería encontrar a la gente que hablaba de principio de proporcionalidad en las sentencias en Bolivia. Buscar, con algunos jueces he conversado. La verdad, con todo respeto y humildad, diría, yo no he encontrado en ninguna sentencia la aplicación de este principio. No he encontrado. Se intenta de decir que están ponderando, pero no aparece ningún subprincipio. Están ponderando. Supuestamente están ponderando, sin estructura, sin contenido. Entonces, desde ese punto de vista, es un reto. Seguramente más allá, yo también personalmente, como todos ustedes, iremos reflexionando. Desde luego, para la resolución, al resolver un caso, siempre nos dicen, para casos fáciles, más o menos se puede aplicar la subsunción, el silogismo jurídico. En cambio, más o menos para casos difíciles se puede echar mano a la ponderación. A la ponderación entendida como principio de proporcionalidad. Ahí lo dejo. Seguramente aquí el profesor Juan Antonio García Amado, positivista. Entonces, más luego, yo con todo respeto trataré de comunicar al profesor Atienza, en su ausencia seguramente se va a producir walkover. Entonces ahora será Juan Antonio García Amado 1, Manuel Atienza 0. Eso se lo comunicaremos. Seguramente va a pedir un otro partido, no sé, en algún lugar. Bueno, ahora lo dejamos en la cancha primero con Manuel Atienza García Amado, un pequeño mensaje que nos ha enviado. Luego pasamos, aquí yo tengo las tarjetas, 20 a 25 minutos con el profesor García Antonio Amado, lo cerramos ahí y continuamos con los trabajos de la tarde. Ya están apareciendo ahora, parece que los libros deben aparecer en algún momento. Muchas gracias. Adelante con los mensajes del profesor Atienza. Ante todo, quiero disculparme por no haber podido estar en el Congreso del Tribunal Constitucional al que me habían invitado tan amablemente, pero realmente me es imposible en esta semana ausentarme, pero espero poder conocer Bolivia. Prácticamente nunca he estado porque solo así de manera muy fugaz, una vez pasé cerca de la frontera con Argentina. El tema del que yo iba a tratar en el Congreso, y sobre todo, iba a ser una discusión con mi buen amigo Juan Antonio García Amado a propósito de la ponderación. Juan Antonio y yo hemos discutido muchas veces sobre este tema, sobre algunas otras cosas, pero quizás no esté de más insistir en que seguramente ya hay más cosas que nos unan, que cuestiones teóricas que nos dividan, e incluso yo diría que desde el punto de vista de teoría del derecho puede ser que estemos más de acuerdo de lo que alguien pues que haya asistido, por ejemplo, a alguno de estos encuentros que a veces se han parecido como a combates de boxeo, pero naturalmente sin fuerza física, hemos tenido. Bien, el tema de la ponderación, como todo el mundo sabe, está en el centro de los debates a propósito de la teoría del derecho, del constitucionalismo contemporáneo. Juan Antonio defiende una posición que es muy crítica de la ponderación, y la mía no es que sea entusiásticamente en favor de la ponderación, sino que lo que yo pienso es que la ponderación es uno de los procedimientos, de los artefactos que tiene que manejar hoy en día un jurista, particularmente los magistrados y sobre todo los magistrados de un tribunal constitucional, aunque al mismo tiempo debe hacer también un uso moderado de la ponderación. Lo que yo defiendo podría sintetizarse así, como muchas veces se dice, cuando un juez tiene que resolver casos fáciles, y que fáciles quiere decir que exista
alguna regla que claramente controle el caso a decidir, entonces su operación argumentativa básicamente consiste en llevar a cabo una subsunción, un argumento deductivo, lo que solemos entender por silogismo judicial. En realidad esto del silogismo judicial es también significa una excesiva simplificación, porque nunca, por fácil que sea el caso, el juez se limita en realidad a hacer un silogismo. O sea que hay muchos argumentos que uno tiene que hacer, a veces se hacen únicamente de manera implícita hasta llegar al silogismo, pero puede servir de manera, diríamos, sintética, decir que a propósito de los casos fáciles y de los casos controlados por reglas, argumentar consiste en deducir. Pero de vez en cuando los jueces se encuentran con casos difíciles y las dificultades pues pueden obedecer a factores diferentes, pueden tener que ver con la premisa fáctica, digamos, o con la premisa normativa. Los que llegan a un tribunal constitucional fundamentalmente son problemas de interpretación. Y a propósito de los casos difíciles, podríamos decir que son difíciles porque no hay una regla, o sea, una pauta específica que se refiera al caso. Y entonces el juez tiene que crear esa regla. Y ese procedimiento de creación de la regla, fundamentalmente, es lo que llamamos ponderación. O sea que ponderación significa balance entre diversos principios que concurren, que serían aplicables al caso, pero los principios tienen una característica, diríamos, dialéctica, en el sentido de que siempre hay más de un principio que se aplicaría a la situación y cada uno de los cuales tira en un sentido determinado. Entonces hay que buscar un equilibrio, que es una manera metafórica de decir, hay que ver, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y algunas otras circunstancias, cuál es el que tiene más peso. Y entonces, cuando se opta en favor de un determinado principio, el que pesa más, eso da lugar a la creación de una regla. Y una vez que se tiene una regla, entonces se pasa a la subsunción. De manera que la idea es que en una ponderación, en un argumento ponderativo, en realidad hay dos fases. Una primera fase, propiamente lo que es la ponderación, que consiste en pasar de los principios a las reglas, y luego ya una segunda fase que es la misma que tenemos en los casos fáciles, o sea, la subsunción. Lo que se discute naturalmente es en relación con la primera fase. Y ahí hay una teoría que ha tenido mucho éxito últimamente y que muchos países latinoamericanos pues están aplicando tribunales constitucionales, que es la teoría de Alexi y la famosa fórmula del peso. Yo creo que Alexi fundamentalmente tiene razón, que su teoría es aceptable, pero él cometió un error, si se quiere, una falacia retórica, me parece. Y es que planteó las cosas, esto que llama la fórmula del peso, como si se pudiese resolver en forma algorítmica. O sea, atribuyendo determinados números según el peso de las circunstancias concretas, de las circunstancias en abstracto, etcétera, etcétera, y entonces esa fórmula matemática pues daría un determinado resultado. O sea, diría pues que en este caso ese es el principio, el que vence frente a los demás, etcétera. Bueno, eso, como digo, es equivocado, porque enmascara el procedimiento que se lleva a cabo. Naturalmente no puede poner números, puede cuantificar las decisiones que va tomando para decir que en concreto es más importante, imaginemos, la libertad de expresión o el derecho al honor, etcétera, etcétera. Pero la atribución como tal de magnitudes matemáticas no significa nada. Y además tiene el peligro de que oculta los momentos clave de la ponderación, que son aquellos en que hay que decidir, y decir con razones, por qué se entiende que este tal principio pesa más que el otro. De manera que, concluyendo, que si del
de la teoría de Alexis quitáramos todo ese aparato matemático y nos quedáramos únicamente con unas cuantas ideas, que en el fondo son ideas muy simples. Por ejemplo, pues que si uno opta por un principio frente al otro, que quiere decir que está sacrificando un principio y por lo tanto un derecho, tendrá que ser porque de esa manera se obtiene algún fin que sea valioso, o sea, que el otro principio tiene, diríamos, que tener el suficientemente peso. También tendrá que ser necesario, o sea, que si se pudiese satisfacer ese principio sin necesidad de erosionar el otro, pues no estaría justificado hacerlo. Y algunas otras cosas más. Así que esa es mi posición frente a la de Juan Antonio García Amado y muchos otros autores que piensan que la ponderación, pues fundamentalmente es un procedimiento irracional. Es una especie de pantalla que permite que los jueces puedan actuar de manera arbitraria. Y si hubiese estado con ustedes, pues creo que Juan Antonio y yo nos hubiésemos, en cierto modo, divertido, discutiendo y poniéndonos trampas argumentativas el uno al otro, y acabando realmente como los buenos amigos que somos. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes, nos encontramos de nuevo, para mí con el mayor gusto. Muy complacido, muy feliz, muy orgulloso ante la edición por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia de este libro que ustedes ya ven, que están teniendo, les van a dar a los que han sido puntuales, que se llama Un debate sobre ponderación. Gracias, 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 no puedo decir más que gracias, y aquí puedo hablar nuestras discrepancias, Manolo y yo. Permítame que le llame Manolo porque es como los amigos llamamos a Manuel Atienza. Manolo y yo tenemos muchas discrepancias teóricas, también muchas coincidencias en muchos asuntos, como brevemente les expondré, pero estoy seguro de que en esto puedo hablar por él y en su nombre. Él y yo estamos profundamente agradecidos y hasta un poquito sobrecogidos por esta iniciativa. Así que nuestro más profundo y rotundo agradecimiento al Tribunal Constitucional Plurinacional y a quien me parece que ha tomado esa iniciativa, que es nuestro presidente, Petronilo Flores Condori, mi amigo Petronilo. Gracias, de corazón. Este libro, me han dicho que puedo hablar unos 20 minutos, esta vez voy a tratar de cumplir, ahora que ya no perjudico a Mos Grajales. Este libro, quiero en primer lugar sobre él compartirles un poquito cómo nace y algo del ambiente, porque más allá de los contenidos y de que tenga algún valor o no teórico este debate, creo que en este libro se contiene una lección académica, y permítanme que lo diga así, con esta felicidad y este orgullo, aunque yo sea parte implicada y pueda parecer inmodesto. La lección que Manuel Atienza y yo damos aquí, el ejemplo tal vez, pequeño ejemplo que brindamos, es el siguiente. En la academia, en la verdadera universidad, la discusión, el debate bien duro con argumentos doctrinales, no está para nada reñido con la amistad y el profundo afecto personal, sino bien al contrario. Creo que el buen académico entiende que el peor homenaje que se puede hacer a su obra, a un artículo suyo, a un libro suyo, es el silencio. Ese silencio que tiene un componente de temor a ofender al otro y un componente incluso de desprecio, porque dialogar y debatir es considerar al otro, es ver al otro a su nivel, es considerar al otro como alguien capaz de entender a uno y de rebatir a uno. Manuel Atienza y yo somos profundos y entrañables amigos, a pesar de que tenemos ya casi no el hábito sino el vicio de andar discutiendo siempre que podamos. En verdad,
Esta exhibición que pensábamos hacer aquí es repetición de una que cada año hacemos varias veces, porque por suerte para nosotros y a raíz sobre todo de esta obra que lleva ya varias ediciones en varios países, pues es bastante común que nos inviten y que cuando preguntamos, bueno, ¿y de qué quieren que hable cada uno? Digan, no, queremos que reproduzcan su discusión para el público. Público que, como será el caso aquí, aunque Manuel no esté presente, pues sin duda entiende esta filosofía académica que yo les mencionaba, pero que público que a veces también no es capaz de entender que no nos odiemos y no nos queramos matar. Permítame que les cuente una anécdota al respecto. Hace como 2 o 3 años, ya no sé, el tiempo pasa muy pronto, a ambos nos invitaron, a Manuel Atienza y a mí, a un congreso en República Dominicana con motivo del primer aniversario del Tribunal Constitucional de República Dominicana. Y para que debatiéramos a medio camino entre este tema y otro debate que tenemos constante, que es sobre positivismo versus pospositivismo. Una persona que trabajaba en un puesto importante en aquel Tribunal Constitucional de República Dominicana había presenciado una discusión entre nosotros en la maestría en argumentación en Alicante, se había vuelto un tanto impresionado por nuestra vehemencia retórica y había convencido a sus colegas dominicanos para que ese espectáculo se viera en directo allí. Y viajamos muy complacidos, Manolo y yo, pero pronto empezamos a observar que ocurría algo extraño. Nos bajamos del avión y no había un auto esperándonos, sino 2. Y a cada uno lo metieron en un auto. Llegamos al hotel y al hacer el check-in, a cada uno lo llevaron a una esquina del mostrador con una persona. Nosotros nos acercábamos todo el rato el uno al otro para estar juntos y venían y con cualquier pretexto y con mucha diplomacia nos separaban. Al día siguiente intentamos desayunar juntos y nos llevaron a mesas diferentes. Y al final les preguntamos, oiga, ¿pero por qué no podemos estar juntos? Y la respuesta literal fue, es que tenemos miedo de que se maten. Bueno, nada más alejado de la realidad y pese a las buenas intenciones de nuestros anfitriones de entonces, creo que había un cierto desconocimiento, quizá motivado por tradiciones culturales y académicas distintas, había un cierto desconocimiento de esta profunda convicción que antes les mencionaba, que es la convicción de que en la academia la amistad exige debate. Y el debate acrecienta la amistad. Y el profesor que no sea capaz de asumir la crítica de un colega no es un profesor, es alguien que pasaba por allí y se quedó porque no tenían uno bueno y lo colocaron a él. Pero la ciencia, cualquier ciencia, la teoría, cualquier teoría, en cualquier ámbito disciplinar, avanza y progresa con el debate y con la contradicción. Y cada vez que a un buen académico, un colega le contradice, eso es motivo de agradecimiento, eso es motivo de afecto y eso es motivo de amistad. A mí, a Manolo, a cualquiera de nosotros, el mejor homenaje que nos pueden hacer en cuanto que estamos felices y orgullosos de nuestra profesión de universitarios, el mejor homenaje que se nos puede hacer es llevarnos la contraria, es discutirnos con dureza, porque solo de esa manera se pone a prueba el temple del acero de nuestra espada. Somos algo parecido a deportistas, los teóricos tenemos que estar en forma, tenemos que pelear, tenemos que cultivar nuestra especialidad, la que sea. Este libro nace... antes les digo, Manuel Atienza y yo compartimos algunas cosas que son importantes también para entender nuestra facilidad para debatir y nuestra propensión a querernos mientras debatimos. Somos asturianos los dos, en Bolivia eso no significará nada, pero nos une un cierto amor a nuestra tierra común y el carácter que a cada uno le imprime su lugar de origen. Nosotros ambos nacimos en una región asturiana del norte, en una región española que se llama Asturias, del norte de la costa cantábrica, y los dos estudiamos en la Universidad de Oviedo. Él terminó su carrera un año antes de que yo la empezara, porque con esto llego a donde quería ir a parar, que es más viejo que yo, jeje. Y los de nuestra tierra, Asturias, los asturianos, pues tenemos alguna peculiaridad idiosincrásica.
tenemos una cierta ironía, manejamos el humor, nos gusta mucho, como decimos en expresión muy española, tomarnos el pelo, provocarnos, retarnos, y eso facilita también esa relación y la frecuencia con la que en nuestras discusiones nos gastamos bromas o nos hacemos alusiones personales que en otro contexto podrían parecer hasta ofensivas, pero que en nuestro caso no lo son. Además, es curioso, también déjeme que les comparta este dato. En nuestro pensamiento, en nuestras ideas políticas, en nuestras concepciones de la sociedad justa, etcétera, estamos de acuerdo prácticamente al 90 o al 95%. Creo que no digo nada falso de Manolo, y yo me defino a mí si afirmo que ambos somos personas que políticamente se ubican en la izquierda, digamos, en una izquierda moderada, una izquierda no comunista, en un cierto pensamiento socialdemócrata. Posiblemente Manolo está un poquito más a la izquierda que yo, pero ambos nos entendemos por ahí en nuestra concepción del Estado social, de la vida política, etc. Nuestra discrepancia, por tanto, es puramente teórica, y podríamos enunciarla así. ¿Cuál es la concepción del derecho y las herramientas jurídicas que mejor se adapta y que más útiles son como herramientas para hacer valer el Estado de Derecho en un Estado constitucional de derecho, y para que las manejen los legisladores, los jueces, los profesores, los abogados, etc. Ahí es donde yo me adscribo a un cierto positivismo que no quiere ser para nada aquel paleopositivismo decimonónico, sino un positivismo que tal vez tiene sus hitos en el siglo XX y hasta hoy en autores como Kelsen, por supuesto, como Hart, como Bobbio, actualmente en la persona del que creo que es el positivista vivo más importante que queda en el mundo, que sería Luigi Ferraioli. Y mientras yo me ubico ahí, Manuel Atienza pues es un crítico feroz, y necesariamente feroz, del positivismo, y él opta por lo que él denomina pospositivismo, denominación sobre la que también debatimos a menudo, porque a mí no me gusta ese nombre para esa doctrina. Pospositivismo, personas como mi amigo Manuel lo usan esa etiqueta para decir algo que supera el positivismo, que viene después del positivismo. Mi opinión y la de otros es que no hay esa secuencia temporal de esa dialéctica de superación, sino que a mí me gusta hablar de iusmoralismo, que creo que es la denominación que es perfectamente paralela o simétrica a la de iuspositivismo. Este libro nace de un debate que les voy a contar, y con esto digo dos cositas muy rápidamente sobre el fondo y los contenidos, y voy a tratar de no ser injusto con Manolo haciendo críticas fuertes, dado que él no puede estar aquí para responderlas, aunque ojalá le den esa oportunidad, y ya verán cómo él es aún más malo que yo y más tramposo que yo. Manuel Atienza publica ese primer artículo, publica una revista española de derecho, de filosofía del derecho, ese artículo que se llama Vueltas con la ponderación. Y yo casualmente leí ese artículo unos días antes de asistir como conferencista invitado a una de las sesiones del máster de argumentación jurídica que Manuel dirige en Alicante, y se me ocurrió que una buena manera de que nos peleáramos allá y disfrutáramos los dos, porque nos lo pasamos muy bien, era atacarle directamente en su casa su idea de la ponderación manifestada en ese artículo. Él me replicó por escrito, yo le repliqué por escrito, nos intercambiamos algunas cartas donde cada cual trataba de extender sus argumentos y de contradecir los del otro, y luego, cuando ya teníamos todo esto, se nos ocurrió que podría ser buena idea compartirlo con todos, con cualquier posible lector, y publicarlo así como libro. ¿De dónde arranca pues el caso, más allá de estos hitos formales? Verán, les va a sorprender quizá. Yo imagino que ustedes han oído hablar de uno de los jueces más famosos del mundo, que es español y que se llama Baltasar Garzón. Este libro arranca de un caso en el cual tiene mucho que ver Garzón, por lo que ahora les voy a narrar.
Garzón, ustedes saben, el juez Garzón, que fue procesado por prevaricación 3 veces. En la primera, la sala especial del Tribunal Supremo que dirime los casos en los que hay un juez acusado de prevaricar, lo absolvió. En la segunda, lo absolvió también, pero una sentencia durísima que dice que el delito estaba bastante claro, pero que sin embargo el delito está prescrito y como que qué lástima, pero no podemos condenarlo, dicho un poco precipitadamente. Y en el tercer caso sí lo condenan y lo separan de la carrera judicial por 11 años. Los hechos por los que le condenan son los hechos que dan pie a otra sentencia, no la penal que condena a Garzón, sino otra, que es la que ahora les explico, que es la que inicialmente comenta Manuel, y eso me da pie a mí a la primera de mis críticas. El caso fue el siguiente. En España hay un artículo de la Ley Orgánica General Penitenciaria que dice que queda prohibido, que no está permitido, intervenir las comunicaciones de los presos con sus abogados en la cárcel, aunque sean presos preventivos, por supuesto, salvo en casos salvo cuando la acusación o investigación sea por delitos de terrorismo y con mandato judicial, con la autorización del juez. Hay una regla clara: no se pueden grabar sin su consentimiento, subrepticiamente, las conversaciones de los presos con sus abogados en la oficina o el espacio que a estos efectos de entrevistarse con sus abogados se les habilita en la prisión, que no se puede grabar. La policía no puede colocar un micrófono, ni por orden del juez ni de ninguna manera, salvo que la acusación sea de terrorismo. A todo esto el Tribunal Constitucional había dicho ya también, bueno, que esa norma era constitucional y que en cualquier caso había que interpretarla entendiendo que estas dos condiciones que configuran la excepción tienen que darse conjuntamente, es decir, terrorismo más autorización por el juez. Bien, no es por ahí el asunto. Lo que el juez Garzón hizo fue que ordenó a la policía que interviniera, que grabara las conversaciones en prisión de ciertos presos que estaban siendo investigados y que pertenecen a lo que en España se conoce como la trama Gürtel, un grupo de personas vinculadas al Partido Popular que habían organizado todo un andamiaje de corrupción política, económica, y ahí había problemas de blanqueo de capitales, problemas de cohecho, toda una serie de posibles delitos. Entonces Garzón, que se supone que tiene que conocer la norma, el artículo de la Ley Orgánica General Penitenciaria y la jurisprudencia y también lo que había dicho el Tribunal Constitucional, Garzón ordena a la policía que grabe esas conversaciones, que coloque un micrófono oculto. En algún momento se descubre que están siendo grabados y surge el escándalo y hay y los abogados de esos presos naturalmente acuden a los tribunales a solicitar que se declare nula por ilícitamente obtenida toda prueba que de esas grabaciones pueda resultar. Garzón había en el documento mediante el que decide dar a la policía esa orden de que coloquen los micrófonos, había hecho una motivación, había dado unas razones. Había dado estas 4 o 5 razones. Había dicho: 1, son delitos graves. No es un delito cualquiera, no son delitos bagatelas, son delitos graves, aquellos por los que se les investiga o de los que se les va a acusar. Bueno, sí son graves, sí eran graves, pero no era terrorismo. 1, son delitos graves. 2, es una trama muy bien organizada. Son profesionales del delito. Y por tanto, 3, es muy difícil obtener pruebas. Dicho ahora así abruptamente aquí. Si respetamos la legalidad no vamos a conseguir nunca pruebas incriminatorias suficientes y se nos van a ir estos que sabemos que son unos criminales en realidad. Añade Garzón a esto que hay sospechas de que algunos de los abogados son parte de la propia trama delictiva, cosa que no se confirmó después. Y un quinto elemento es que dice él que si en esas grabaciones hay algún fragmento que afecte a estrategias de defensa, es decir, si en algún instante han quedado grabadas
ha quedado grabadas consideraciones de los presos y sus abogados donde plantean cómo van a enfocar el pleito, a qué testigos va a llamar, etcétera, que se corten esos fragmentos. La policía pregunta, oiga, ¿y quién corta? ¿Quién escucha y quién corta? Nosotros los policías oímos todo y después, cuando afecte muy directamente al derecho a la defensa, porque propiamente se estén planteando estrategias defensivas, nosotros borramos esa parte. Y la respuesta de Garzón, si no estoy equivocado ahora por escrito, con lo cual se acaba de condenar, es no, el fiscal y yo oímos y ya decidimos nosotros que se borra y que no, con lo cual lo borran después de escucharlo y de esa manera pues que el derecho de defensa queda verdaderamente liquidado. Entonces, un tribunal de Madrid, competente para decidir sobre la validez o no de esas pruebas, decide dar la razón a los abogados de esos presos y declarar radicalmente nula la prueba porque había sido obtenida en contravención patente de esa prohibición contenida en la Ley Orgánica Penitenciaria. Y esa sentencia tiene además un voto particular, donde se adelanta algo en lo que luego hará todo el énfasis Manuel Atienza. Manuel Atienza dice, mire, el tribunal se equivocó al anular esas pruebas. Esas pruebas eran válidas, no eran inválidas. ¿Por qué? Porque el tribunal hizo una aplicación puramente mecánica o subsuntiva o silogística de la norma. Dijo, está claro que la norma prohíbe grabar. Luego Garzón mandó grabar, luego lo grabado es nulo porque estaba prohibido grabarlo. Sería un caso fácil en la terminología que hace un momento hemos escuchado. Sería un caso fácil. Hay una regla, con la clasificación de Alexi diríamos, hay una regla que establece una prohibición y hay unos hechos que son flagrante vulneración de esa prohibición. Luego, ¿qué nos queda por discutir? Solo declarar la invalidez de la prueba así lograda. Pero Manolo Atienza dice, se han equivocado. Claro que está clara la norma, no hay un problema interpretativo, pero es que no ponderaron y tenían que haber ponderado. ¿Por qué? Y aquí Manuel se muestra completamente alexiano. Ustedes saben que, según Alexi, todas las normas que hay en un sistema jurídico son o reglas o principios. Las reglas son mandatos taxativos, según Alexi, que o se cumplen o no se cumplen. Cierra la puerta. Mal ejemplo, pero no sirve. Cierra la puerta usted, o la cierra o no la cierra. Si la cierra, cumplió el mandato que yo le di, y si no la cierra, no lo cumplió. Y frente a esto hay otros tipos de normas que son los principios, que Alexi define no como mandatos taxativos, o lo hace o no lo hace, o cumple o incumple, sino como mandatos de optimización. Y un mandato de optimización es una norma que dice que algún bien o interés, el que sea que esté en juego, póngale la libertad de expresión, póngale el derecho al honor, póngale la inviolabilidad del domicilio, lo que sea, que un mandato de optimización dice que ese bien o interés protegido por esa norma debe ser realizado en la mayor medida posible en cada caso. En la mayor medida posible en cada caso. Y los límites que marcan la medida de lo posible son límites fácticos. Imagínense que hubiera una norma que consideráramos un principio que dijera todos tienen derecho a una vivienda digna, pero no tiene el Estado dinero para proporcionar viviendas a todos los que no pueden pagarlas. Luego hay un límite fáctico, económico en este caso. O hay límites jurídicos. ¿Por qué? Porque Alexi es de los que insisten, como tantísimos, en que no hay derechos absolutos. Yo ahora no tengo tiempo para justificarlo aquí. Si quieren en algún momento por ahí hablando, se lo justifico al que tenga interés. Sí hay derechos absolutos. Mi derecho a no ser torturado, en su núcleo esencial, es absoluto, y aunque se acabe el mundo, y si no lo creo así, me estoy tomando a broma mi derecho. Y por eso, esa es la razón principal, y algo mencionó ya el doctor Andaluz esta mañana, esa es la razón principal porque algunos pensamos que el neoconstitucionalismo ponderador no es protector de derechos, sino que es la doctrina que más los pone en peligro. Y el propio ejemplo que ahora estamos manejando aquí lo puede acreditar. Dice Alexi que entonces todas son normas o principios. Las normas se aplican subsumiendo, Manuel nos lo ha recordado, y los principios se aplican ponderando. Pero entonces, un caso puede ser de la siguiente manera.
Puede haber una antinomia entre dos reglas. Entonces dice Alexis, una se elimina por vía de modos de solución de antinomias, por ejemplo, lex superior. O puede haber un conflicto entre dos principios, entre dos mandatos de optimización. El caso típico, el ejemplo más fácil en esto es siempre libertad de expresión contra derecho al honor. Pero también puede haber, y por eso digo que Manolo en este caso era muy alexiano, también puede darse un conflicto entre una regla y un principio. Una regla y un principio. Volvamos a nuestro caso de Garzón. La regla, y yo creo que un alexiano calificaría esa norma como regla, es la que dice que queda prohibido intervenir en las comunicaciones de los presos con sus abogados. Eso es una regla, según la clasificación de Alexis. Y una regla que está clara, y una regla que si la aplicamos subsumiendo, pues ya está. Los hechos encajan bajo la prohibición, luego procede a aplicar la sanción, que en este caso es, aparte de otras consecuencias como las que tuvo penales para Garzón, la consecuencia en este caso es declarar la invalidez por ilícita de la prueba así conseguida. Pero aquí está una de las claves de nuestro debate, del debate en general sobre la ponderación. ¿Concurre o no concurre un principio contrario a esa regla? Un principio constitucional contrario a esa regla legal, que es desarrollo de un derecho tan fundamental como el derecho de defensa, que a su vez es parte del derecho al debido proceso. Porque la razón constitucional por la cual no está permitido que se graben esas conversaciones, y así lo había explicado también el Tribunal Constitucional Español, es porque el secreto de la comunicación entre abogado y cliente es parte constitutiva del derecho de defensa, ¿no? Si el fiscal está escuchando detrás de la puerta o mirando por la cerradura, pues juega con ventaja, ¿ya? No hay esa paridad de armas. Entonces, ¿concurre o no concurre un principio? Miren, los principios, y esta sería mi tesis provocadora, los principios concurren cuando los traemos y cuando no los traemos no vienen. Los principios son de quita y pon. Los principios son, voy a utilizar una expresión española que no sé si emplean en Bolivia, los principios estiran y encogen como la tripa de Jorge. Un principio usted lo pone, usted lo saca, usted lo mete, usted lo quita, según quiera y le convenga. Cuando la regla me viene bien para lo que yo quiero decidir, digo que la regla está clara y que el caso es fácil. Cuando no quiero aplicar la consecuencia jurídica de la regla, por ejemplo, decir que son inválidas esas pruebas, traigo un principio contrario. ¿Y los principios dónde los encuentro? Oiga, hay un mercado clandestino de principios. Esto es broma. Pero desde el momento en que los alexianos dicen que los principios son los que como tales se enuncian en la Constitución, por ejemplo, principio de dignidad humana, pero que también hay principios implícitos. Recordaba, hablando con algunos de ustedes, creo que ayer o anteayer, cuando la Suprema Corte de México anula el divorcio causal, que en México, en la legislación civil mexicana, estaba establecido para sustituirlo por el divorcio libre, se carga, elimina todo el sistema de divorcio vigente en el derecho de familia mexicano y dicen que eso es contrario al grandísimo principio constitucional de libre desarrollo de la personalidad. Y cuando un español ingenuo, por ejemplo yo, va y le pregunta a un magistrado allá, ¿y ese principio en qué artículo está? Porque quiero ver cómo está trazado, etcétera. Dice, no, es un principio implícito, no hace falta ni escribirlo, ese está porque sí. Y entonces lo traemos para esto. Esto es así. Yo tengo un comentario sobre esa sentencia mexicana y les invito a los interesados a leerla. Y entonces mi amigo Manolo lo que hace es traer un principio, porque nuestra pregunta es, vamos a ver, ¿por qué está mal la sentencia que anula el valor de la prueba? Si es aplicación estricta de la norma que prohíbe esas pruebas. Y lo que dice mi amigo Manolo es lo siguiente, dice, es que se les olvidó traer un principio que haga de contrapeso de esa regla y que a la hora de ponderar, de sopesar, de ver cuál es más importante, se habría comprobado que es más importante ese principio que la regla misma. ¿El principio cuál es? Y el principio, dice Manuel en su primer trabajo, es el principio de eficaz persecución del delito por el Estado. El principio de eficaz persecución del delito por el Estado. Y otra vez lo mismo, querido Manuel, ¿me puedes decir, eso fue nuestro primer debate en Alicante, ¿me puedes decir en qué artículo de la Constitución española está recogido el principio de eficaz persecución del delito por el Estado y además con una fuerza tal como para anular el valor en ciertos casos o cuando sean muy malos los presos, el valor que tiene esa prohibición de intervenir las comunicaciones basada a su vez en el debido proceso? Y la respuesta vino a ser, simplifico, bueno, no está en ningún artículo porque ninguna falta le hace. Es un principio que se deduce de otros preceptos constitucionales y que es un producto de la razón. Es razonable
Eso es razonable, que a veces se puedan hacer excepciones, ¿no? Y por tanto, se tenía que haber ponderado la regla infraconstitucional clara y claramente protectora de un derecho fundamental contra un principio que, fíjense, ni siquiera es un principio ius fundamental, no es un principio, una norma, principio que ampare un derecho fundamental, otro derecho fundamental, sino que es un principio que ampara una potestad del Estado. Es el Estado contra el derecho fundamental. Y se nos dice, pesa más el principio que da poder al Estado para perseguir el delito que la norma, regla que prohíbe dañar el derecho de defensa interviniendo esas comunicaciones. Y a partir de ahí sigue nuestro debate porque... y termino, a partir de ahí sigue nuestro debate porque yo lo que le planteo a él es que el profundo sentido antigarantista, en mi opinión, de esos planteamientos principialistas y ponderadores. Yo uso a menudo en nuestras discusiones un ejemplo que a Manolo le pone nervioso, y es cuando me dice que soy un tramposo, pero juzguen ustedes, ¿no? Yo digo, veamos, si toda regla, todo principio puede ser derrotado por otro principio, y toda regla también puede ser derrotada por un principio, mire, me da igual cómo califiquen ustedes la norma de la Constitución de mi país que prohíbe la tortura. Hay una prohibición de la tortura, pero ¿y eso qué es? ¿Esa norma qué es? ¿Una regla o un principio? Bueno, no importa, porque siempre va a haber algún caso en el que la prohibición de la tortura pueda perder ante el peso de un interés mayor. Basta imaginarse ese supuesto tan habitual en la literatura en que a mí me detienen como sospechosísimo de haber colocado una bomba que va a estallar dentro de unos minutos, dentro de 2 horas, en algún lugar muy concurrido de Santa Cruz. En 2 horas no hay tiempo para desalojar todos los lugares donde se reúnen muchas personas en Santa Cruz. Y entonces, yo me niego a decir dónde estaba la bomba. ¿Torturamos o no torturamos? ¿Me tortura la policía o no me tortura la policía? Si ponderamos, sí. ¿Por qué? Oiga, porque está claro que si usted pone en una balanza mi derecho a no ser torturado, a mí, el derecho mío, que además yo soy el malo, mi derecho a no ser torturado contra el derecho a la vida y la integridad física de 10, 100, 1000 personas completamente inocentes, gana el derecho de esas personas. Luego yo siempre estoy a merced en mi derecho al debido proceso, en mi derecho a no ser torturado, en mi derecho a la vida, en mi derecho a la libertad de expresión. En cualquier derecho mío siempre estoy a merced de lo que resulte de una balanza que además no existe. Con lo cual, bajo mi punto de vista, que Manolo niega y sus argumentos los pueden ver aquí, el de la ponderación es el método más peligroso para la vigencia universal de los derechos fundamentales. Entonces, ¿en contra qué tenemos? Entonces, en contra está, simplificando y rápidamente, la vieja teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales, que es que lo que cada derecho es en su núcleo, más allá de la zona de penumbra de las discusiones interpretativas, lo que cada derecho es en su núcleo esencial, se respeta aunque se acabe el mundo. Y en este sentido los antiponderadores somos kantianos. Aquello que decía Kant, una mentira es inmoral aunque se diga para salvar el mundo. Bueno, a mí no se me puede torturar, a usted no se le puede torturar, puesto que su Constitución prohíbe la tortura, ni aunque se acabe el mundo. Mira, es que torturándola a ella vamos a detener a los 1000 mayores criminales o corruptos de Bolivia. No se puede. No se puede caer en un utilitarismo, en esa especie de utilitarismo constitucional y principialista. Con todo esto, y así acabo, he de decirles también que frente a las posturas que ven en este libro, contraposiciones fuertes, desarrolladas, y también lo van a captar en medio del afecto personal, de un cariño grande, nuestras posiciones se han ido acercando un poquito, ¿no? Yo creo que de tanto discutir o nos hemos aburrido o nos hemos entendido, ¿no? Y estaríamos en lo siguiente, si ponderar, o yo estaría ahora en lo siguiente, si ponderar es sinónimo de valorar, yo no tengo ninguna objeción a la ponderación. Yo no tengo ninguna objeción a la ponderación, porque precisamente esta mañana les contaba que los positivistas llevamos 100 años diciendo que existe la discrecionalidad judicial y que por toda decisión judicial, y cuanto más difícil el caso, más es el resultado de una valoración que el juez hace de la norma y sus interpretaciones posibles y de los hechos y su prueba.
Entonces, si ponderar es valorar, si lo que queremos decir es que los jueces no pueden decidir sin valorar, es decir, sin discrecionalmente optar por la solución que a ellos les parece mejor, tratando de justificar por qué les pareció a ellos mejor esa solución que otra, yo no tengo ninguna objeción a la ponderación. Lo que pasa es que esa no es la ponderación de Alexis, porque Alexis niega o restringe enormemente la discrecionalidad judicial y presenta la ponderación como un instrumento, una herramienta metodológica para averiguar la única respuesta correcta para cada caso o casi. La pretensión es que los principios tienen un peso objetivo que se manifiesta, tiene un peso en abstracto y un peso en cada caso concreto, y que ese peso objetivo se puede, con algunos márgenes de incertidumbre, captar y averiguar en cada caso concreto, y comparando lo que pesa un principio mucho, regular, poco, con lo que pesa otro principio mucho, regular, poco. Y Alexis dice, bueno, hay discrecionalidad porque de vez en cuando hay empates y uno va a ver que el principio A y el principio B contrapuestos en el caso pesan lo mismo, y entonces decide el juez discrecionalmente. Pero, más allá de esa excepción que Alexis admite, para él la ponderación es un método para averiguar, para descubrir, sin participación de la voluntad del juez, sin discrecionalidad suya, la solución correcta para cada caso, que late en ese fondo moral de la Constitución. Entonces, no estamos hablando de que no se está atacando, en el pensamiento de Alexis, que en esto está muy emparentado con el de Dworkin, no se está atacando, como a veces da la impresión, el paleopositivismo de la mera substitución, aquel paleopositivismo de la escuela del acceso, respecto al concepto, sí que lo que se está atacando la idea positivista de discrecionalidad. Se dice que cuando el juez pondera y pondera bien, el juez constata, repito, pesos en lugar de atribuirlos él. Y eso, los que somos personas escépticas y muy golpeadas por la vida, pues no nos lo creemos. Y mi amigo Manuel Atienza, que se va haciendo, me parece, cada vez más, digamos que se va alejando un poquito de Alexis, tampoco va a aflojar mucho más su posición, porque él basa su antipositivismo en un objetivismo moral, como nuestro presidente ha dicho antes. Él piensa que la moral verdadera existe con objetividad, que no solo hay distintas concepciones morales, sino que hay una moral verdadera y todas las demás son equivocadas, y que los preceptos de la moral verdadera son parte de todo derecho posible, y que el juez que no encuentre en las normas la solución del caso pueda hallarlas en la moral objetivamente verdadera, y que también puede ocurrir que el juez que sí encuentre, como pasó en el caso de Garzón, en la regla, la prohibición de grabar, la solución del caso, puede excepcionar esa solución formalmente jurídica cuando ésta choque con lo que nos demanda la moral verdadera. Pero ahora dígame, y esto es algo que me gustaría decir estando Manolo aquí para que se lanzara de inmediato a mi yugular como hace, ahora dígame, ¿qué había de inmoral? ¿Por qué reñía con la moral verdadera en el hecho de que la ley prohibiera grabar las conversaciones en la cárcel de los presos de la trama Gürtel? ¿Qué objetivismo moral nos dice que podemos excepcionar el derecho de un preso para conseguir que se aumente así el poder punitivo del Estado, arriesgando los deberes de todos? Es que esa es una discrepancia fuerte entre positivistas y antipositivistas, que medio en broma uno podría decir, mire, es que yo no creo que exista la única moral verdadera, menos aún creo que sea la suya, y si es verdadera y es la suya, la llame usted como la llame, yo a esa moral que permite vulnerar derechos en nombre de principios evanescentes, yo a esa moral no me apunto y ahí no me inscribo. Bueno, lean el libro, porque encontrarán alguna otra idea, y sobre todo encontrarán las razones que mi amigo Manolo, con gran fundamento y con su sabiduría y con sus trampas retóricas, pues contrapone a estas que yo les he expuesto aquí, para apuntarme ese 1-0 que se convertirá en empate, pero no más, cuando tenga la oportunidad de escucharlo a él. Muchas gracias. Ha sido un momento especial, la entrega exclusiva de este libro en el marco de este congreso, y queremos ponerle un toque de calor, de cultura. Vamos a cerrar esta presentación con la presentación del ballet Fuerza Juventud.
Por espacio de 3 minutos hemos trasladado al Carnaval de Santa Cruz, que se caracteriza por esta música tan alegre. Muchísimas gracias al Ballet Fuerza Juventud. De igual manera, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, representado por nuestro presidente, el doctor Petronilo Flores Condori, de hacer un reconocimiento especial. En este caso, ambos autores, lastimosamente el doctor Atienza no nos acompaña físicamente, pero sí el doctor Juan Antonio García Amado, a quien también queremos expresar nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Presidente, tiene usted la palabra. De esta manera cerramos la presentación del libro que lleva por título Un debate sobre la ponderación.